Buenas tardes, ¿cómo estás, Rodrigo? Muy bien, antes que arranquemos, les recordamos a la gente que quiera hacer preguntas sobre ANSES, tenés un QR ahí en la pantalla, en la parte de arriba, lo podés escanear y podés hacer cualquier consulta, sí, para Pablo Ruiz, que enseguida va a estar con nosotros. Ahora sí, arranquemos. Yo me puse, Arranquemos. mira, verde porque Muy sabía que bien. me ibas a hacer poner de plantita No, como, no, hoy como al no, hoy Juan, no, hoy no. así que ya vine preparado. Antes de empezar, Eché quiero brotes mandarle por todos besitos lados. a Ana María, la mamá de nuestra radiante, bellísima e iluminada Ana Belén, que es una genia total. Y bueno, acá estamos para hablar hoy sobre plantas de jardín. Mentira, Plat- plantas de de interior. interior. Plantas de No nos interior. mientas porque en Instagram dijiste planta Plantas de de interior. interior. Vos sabés Bien, que, bueno, vos de plantas sabés un montón y acá me vas a desmentir. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de las plantitas, las macetas que tenemos en el interior, hay algunas especies que son más fáciles que otras. Por sí. ejemplo, la aspidistra, Spathiphyllum, Syngonium, Potus, algunos helechos. Los más conocidos, quizás para el clima de San Juan, el Poptus, que por ahí la gente Es los pellizca fácil, o los pero roba de otro bueno, jardín. hay que Chum, robar chum. para que funcione, para que prenda. Bien. Esos son plantas como muy resistentes, sin embargo, entre nosotros habemos asesinos. Y a pesar de que la planta sea sumamente resistente, a veces no leemos los signos que la planta está tratando de expresar para decirnos estoy enferma. Y ahí hay una clave. Eso pasa muy seguido. Viste que uno pasa por al lado de la planta y la ve y Exactamente. no le pasa bolilla. Hoy vamos a tratar de ver el Hay, 1, hay 2, que prestar 3 atención a para eso. que prestando atención a lo que la planta le está pasando nos demos cuenta cuál es el problema. En este caso hablamos de enfermedad, pero la Bien. enfermedad no siempre es patogénica. Virus, hongo o bacteria puede ser no patogénica y es mucho más difícil darse cuenta de una enfermedad no patogénica que de un patógeno. Un patógeno tiene un ¿A qué nos síntoma. referimos con esas palabrotas? Bien. Que no hay un Patógeno. patógeno. El patógeno es el agente causal de la enfermedad, hongo, virus o bacteria. Eso es Listo. fácil. Ah, bien. Eso es fácil. Las no patogénicas, que es lo que usted va a ver en sus plantas de interior, es lo difícil. Y el principal problema que vamos a encontrar es el exceso de agua. El exceso Bien. de agua es una de las... Primero las matan de sed y después las quieren ahogar. Bueno, pero a veces, fíjate vos que entre los problemas más comunes que tenemos en el interior de nuestras plantas, de nuestras macetas, es el exceso El de agua. exceso. ¿Por qué? Porque de alguna forma no vemos cómo están esas raíces, no vemos, no palpamos el sustrato y creemos que falta agua porque no la vemos. El tema es que ese problema es muy difícil de determinar. ¿Por qué? Porque la raíz empieza a asfixiarse y después comienza con pudriciones que se trasladan Claro. a la parte O aérea. por ahí no tiene buena filtración Ese es porque, exactamente porque taponan la maceta, cuestión exactamente. de que no enchastre en la Bueno, muchas casa veces y le ponen un plato que el platito está tapona. bien, pero ¿qué pasa? Claro, pero tiene El que tener drenaje tiene que eso. estar libre y hay muchas personas que colocan piedras o ripio. El tema es que si nosotros colocamos en la base de la maceta cualquier tipo de material que tape el drenaje, va a ser el mismo efecto que colocar agua en exceso. Terminamos ahogando la planta Claro, y ¿qué va a hacer? La como si raíz se fue, como pudre. si estuviera en un pantano, la pobre. Exactamente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Un secado paulatino, porque esto no ocurre de la noche a la mañana y es lo otro que tenemos que entender, que la planta poco a poco va a empezar a manifestar algo y va a aguantar, va a aguantar, va a aguantar hasta que empieza Ahora, un secado que es te irreversible. comento algo que es muy común, lo he visto por ahí en las casas o por ahí en las oficinas. En vez de preparar el sustrato, sobra del mate o sobra del té, ¡pum! A la pobre planta y Bueno, no es el ahí sustrato claro, preparado. eso, ahí tendríamos que aplicar el criterio de compostaje, que primero habría que juntar todos esos restos de cocina o residuos orgánicos. Escuchen, Posteriormente, pasado un tiempo, cuando eso ya cambia su composición química, ya pasa a ser un nutriente y puede ser usado como sustrato. Pero para eso primero tenemos que compostar. Hemos hablado de compostaje, después podemos volver a hablar de compostaje. El tema es que a sabiendas, o sea, ¿cómo nos damos cuenta? La forma más fácil de saber cuando una planta empieza con manchas amarillas, y ahí está el tema. A bien, vos cuando te duele la cabeza, a usted cuando le duele la cabeza, ¿sabe específicamente por qué le duele la cabeza? Depende. ¿Por qué? El dolor de cabeza es
para la planta es como si fuera la mancha amarilla para la planta. Puede ser el hígado, el cansancio, la vista, pueden ser El sol, el el exceso sol. de sol. Cualquier eh, cosa va a producirnos un claro. dolor de cabeza. En la planta, cualquier cosa le va a producir una mancha amarilla que luego evoluciona. Entonces, empezamos a ver coloraciones extrañas, pérdida de clorofila, que está relacionado con algún tipo de problema, y podemos sospechar primero que nada en exceso de agua. Agarramos un palito de brochet de Bien. madera o cualquier otro palito de madera. ¿Y qué hacemos? Lo enterramos en la maceta. Pueden ocurrir dos cosas extremas. Una, está extremadamente duro. Si está extremadamente duro, ¿qué pasa? Está Está recontra seco. recontra seco. Y la otra es que esté demasiado blanco y que cuando sacamos el palito esté el sustrato pegado o barroso. Eso indica que está excesivamente húmedo. Consejo, verificar la cantidad, la frecuencia de agua que le ponemos a las plantas. Si la planta tiene algún problema, por ejemplo, manchas o manchones marrones o bordes marrones. Eso ya es un signo de que puede haber exceso de agua. El siguiente problema en el top 10 no es la falta de agua. La falta de agua es fácil de darse cuenta Bien. porque justamente vamos a percibir la tierra seca, la vamos a ver seca. Es fácil, es más fácil que la tierra con Que la exceso tierra de con humedad. exceso por ahí. La Claro. falta de luz es el otro problema más común. Y eso es algo sumamente sencillo porque dijimos, las plantas son seres autótrofos, van a producir su propio alimento. Por ahí las señoras, viste, que te dicen, le gustó este rincón porque Hay- encontró ahí la luz indicada o quizás también la aireación. Exactamente. Entre la falta de luz, la aireación y la temperatura son los otros cuatro factores, los otros tres factores más importantes, además de los shock térmicos, que vamos a ver si nos alcanza el tiempo, para darnos cuenta qué hay que hacer. En el caso Yo de... tengo otra pregunta, pero me vas a matar. Hacela. No, viste, pero dale, después. Bueno, vamos con la Vamos. falta de luz. Vamos con la falta de La luz. falta de luz ¿Qué es sería lo algo... indicado? ¿Cerca de la ventana? Bueno, ahí está. ¿Lejos? Hay ¿O especies, ciertas hay especies. El Syngonium es una planta carne de perro. Yo la recomiendo. Si sos muy malo, mi mamá es una asesina de plantas. Asesina. bueno. Le regalo un Spathiphyllum, que es No le invito lo a la más. florería. Bueno, pero a ver, le regalo a mi mamá con todo el amor, una planta hecha por mis manos laboriosas, un Spathiphyllum que es carne de perro. Hay que matar un Spathiphyllum y a los meses el Spathiphyllum seco. ¿Qué les hace? No sé. Esa en Siberia, te tenés que esmerar para matar una lengua de Sí, suegra. Bueno, mi mamá mata todo. El tema es que, salvo casos especiales, por ejemplo, la falta de luz es algo que no nos damos cuenta, pero porque olvidamos que la planta necesita luz para generar su propio alimento y vivir. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta que la planta tiene falta de luz? Si la planta tiene dos o más colores en sus hojas, va a empezar a haber un cambio de tonalidad de los colores Claro, hacia el verde. amarillento. Primero hacia el verde, Hacia el verde. luego hacia el amarillo. Y Ah, junto con bien. eso, la planta empieza a crecer, como diríamos, aislada y etiolada. Eso es que se hace como más alargada de lo habitual. ¿Por qué? Porque empieza a tratar de estirar sus células para buscar la luz que no encuentra. La solución es muy simple. La cambiamos de lugar Cambiamos. cerca de la luz. Ojo con el cambio de una maceta de lugar a lugar. Si el cambio, en el caso de la luz o temperatura, es brusco, vamos a producirle un shock. En el caso de la luz, ¿por qué se justifica o por qué se produce ese shock? Porque la fotosíntesis se realiza a través de la clorofila en las células que tienen fotosistemas que captan la luz visual del 400 al 700 nanómetros. ¿Qué pasa con un fotosistema que ha estado recibiendo poca luz? Hace un cambio para adaptarse a poca luz. Si yo de golpe la llevo a mucha luz, lo que va a pasar es que voy a estresar el fotosistema y se va a producir un quemado. Entonces, tras la falta de luz, tras la planta que estaba creciendo sin clorofila y que estaba estresada, la mando a un exceso de luz y la voy a terminar quemando. Entonces, en Por ese ahí caso... pasa, ¿sabes cuándo? Cuando la señora dice, ay, qué bonita que está, la ve allá en el fondo y se la trae a la casa por una visita y la dejó allá adentro. Claro, no, sonó. eso no, exactamente. O Esos cuando cambios hace bruscos, calor, no. que quiero cerrar las ventanas y empiezo a decir, cierro los postigos, dejo la casa en oscura. Si yo no tengo 8 horas de luz, por lo menos no luz directa, es decir, luz, aunque sea indirecta, pero luz, no sol directo, si no tengo esas 8 horas de luz, la planta lo va a sufrir y va a empezar Bien. con ese defecto. El otro problema que es muy común
la sequedad ambiental. En nuestra provincia es muy común que haya aire seco o que por tener los aires acondicionados prendidos empiece a bajar la humedad. Entonces, ¿la planta qué hace? Es como si la hoja se quisiera empezar a barquillar o a doblar Claro. hacia abajo. ¿Pero por qué? La superficie evaporante de la hoja, cuando está todo bien, es plena. Es decir, tendríamos una hoja como así completamente abierta. Pero si la planta necesita reducir la superficie evaporante, ¿qué va a hacer? La empieza a doblar y después empieza a quemar los márgenes de los bordes porque la planta dice, no puedo evaporar tanto. Entonces, cuando hay sequedad ambiental, que no se puede confundir con calor y sequedad del suelo, cuando hay sequedad ambiental, lo que conviene es colocar las plantas en isla. Colocar las plantas en isla significa simplemente agrupar las macetas de modo tal que entre ellas armen un microclima que les da mayor protección. Bien. La otra es... Ah, sí, sí. dígame. Para estos microclimas o por ahí, para si está solita la planta, ¿ayuda para San Juan el Esa es la otra técnica. vaporizador? Si vos sabés que vamos a tener un sonda con 4% de humedad o 0% de humedad, o en tu casa normalmente vos ves que el ambiente es seco, podés utilizar el vaporizador. ¿Cuál es el error del vaporizador? Que el agua esté a 20 grados menos que la temperatura. Ojo, estamos hablando de plantas de interior. No Claro. vayan a echarle agua por arriba con un viento sonda a una planta de ahí afuera, porque Sí, la porque van a quemar. la vamos a quemar. Ese es otro efecto muy común, por eso se dice no riegue a mediodía, porque en ese caso se produce un efecto adverso. Claro. En este caso, si nosotros vamos a estar en un ambiente seco, pulverizamos con un rociador, la única precaución que tenemos que tener es mantener el rociador cerca de las plantas para que estén a la misma temperatura. Bien. Hay que, ya que usamos el vaporizador, ¿le podemos agregar algo para que... Yo ¿Algún aconsejo no energizante, un agregar... Red Bull? Bueno, a mí me encanta drogar las plantas, me encanta, pero eso ya es un poquito de nitrógeno. Nos salió medio dragón de planta. Es que me encanta, por ejemplo, una cucharadita, secreto, Sí. una cucharadita de urea que se compra en cualquier casa de agroquímicos o inclusive En las ferreterías. en las ferreterías o también en los viveros. La urea se vende. Una cucharadita de urea por cada 2 litros de agua en la pulverización ayuda un montón al verde, a esa hoja verde nueva. Ajá. Pero si tiene algún problema, no aplique nitrógeno porque es contraproducente. Primero, eso solo se aplica en plantas sanas. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer aparte del efecto de isla y rociador? Es un platito de maceta más grande que el diámetro, de Bien. modo tal que la base del platito de madera contenga Conten- algo de contenga agua algo. y vaya evaporando, y en ese ambiente de isla y evaporación de las plantas va a hacer un ambiente un poco más húmedo y más fácil de llevar. Bien, para los que fuman y por ahí van y apagan el cigarrillo ahí en la plantita. ¿Es malo eso? ¿Es bueno que por ahí hay gente que se enoja y dice, ¿qué estás haciendo? Le estás matando a la No, planta. a ver, la realidad es que para la planta, a la planta no le va a hacer nada que yo deje una colilla de cigarrillo. Con el tiempo va a ser lo mismo que lo que hago con los restos de mate. Claro, el mate, el café. Peor el es té. con el saquito de té, que el saquito de té es plástico. O sea, si yo rompo el saquito de té y dejo el contenido del saquito de té, bueno, por lo menos, pero el saquito de té no se degrada, el saquito propiamente dicho. Bien. Lo aconsejable en el caso de los restos de cigarrillo, las colillas, es que pasen por el tratamiento de papeles o materiales orgánicos junto con el compostaje que podemos hacer, que le Bien. podemos devolver como sustrato a la Pero planta. no le va a afectar. No le afecta, lo único que a mí me afectaría es el shock visual de ver Sí, una maceta no como es agradable cenicero. para Es nada. horrible y huele mal. Señora, no lo haga. No es agradable, pero tampoco es que la planta va a morir No, no le va a hacer por nada. esa Se situación. ve feo, nada más. El otro problema que podemos llegar a tener se relaciona. Ya hablamos de exceso de humedad, hablamos de sequedad ambiental y ahora vamos a hablar de lo que es una alta temperatura. Cuando las temperaturas son altas ya el efecto es otro. ¿Por qué? Bien. Porque la planta puede tener agua, pero todo su sistema le dice, estoy transpirando demasiado, estoy perdiendo mucha agua, empieza como a deshidratarse. Entonces las hojas empiezan a estar débiles, tienen un aspecto débil. Viste que una hoja normal es paradita, dura, Claro, turgente. como más erecta. Exacto, erecta. Y cuando la hoja empieza a estar en altas temperaturas con estrés, empieza a adquirir Como aspecto chiclosa. débil, chiclosa, y eso es
falta de turgencia. Las células, en vez de estar con suficiente agua, empiezan a deshidratarse y es ese el aspecto de debilidad. La solución para eso es muy sencilla. En este caso no vale el rociar, no vale el rociador. En este caso la única solución es si tenemos un ambiente sobrecalefaccionado, en el caso del aire acondicionado es peor porque en invierno es alta temperatura y baja humedad, o un calefactor de alta temperatura, hay que bajar la temperatura del ambiente interior o cambiar la planta de lugar. En ese caso aplica la misma regla. No podemos hacer un cambio de una planta que está a alta temperatura rápidamente a un lugar de baja temperatura, porque ahí producimos shock térmico. Bien. Siguiente error. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un ambiente durante el día que se mantiene con aire acondicionado, vamos a estar a 25, 22 grados, pero de noche apagamos el aire y empieza a elevarse la temperatura. Supongamos que estamos en una oficina, hablando de una oficina que ha recibido sol todo el día. Las paredes en San Juan calienta, pueden llegar fácilmente a 35 grados sin el aire acondicionado en días de mucho calor. Y la inversa ocurre en invierno. Yo voy a estar a 25 grados con un aire acondicionado o un calefactor y de noche va a estar a 15 o 5 grados cuando ya no hay nadie. Ese shock durante mucho tiempo le va a producir a la planta una coloración en las hojas amarillas, va a tener problemas para hacer fotosíntesis y la planta simplemente en ese caso lo único que tiene es esa variación, ese shock, esa variación de temperatura que se expresa a través de manchas amarillas. Bien. En ese caso, la tierra está bien, las temperaturas, cuando yo estoy ahí está bien, no tengo corrientes de aire extremas, no tengo sequedad ambiente, no tengo la tierra seca, entonces ¿qué es? Es el shock térmico. Bien, otra cosa común que suele pasar es que llega una visita y te ve la planta que está hermosa. Bien. Y dice, ¡ay, qué bonita! Y empiezan a frotarla con la mano. Sí. ¿Eso la quema a la hoja? A ver. Aparte del chirlo que hay que darle en la mano bueno, a la persona, como dicen es muy las común que, viejitas. por ejemplo, eso está muy relacionado con la limpieza de las hojas. Por ejemplo, yo prefiero simplemente que la planta tenga su limpieza como pueda hacerla. Yo no voy a gastar tiempo limpiando plantas. Pero en el caso que vos me decís, bueno, en el caso de que se quieran ver lindas porque vos querés que sean todas bellas, se suelen limpiar justamente con la misma agua y el vaporizador. Pero ¿qué pasa? Si yo hago una fricción fuerte sobre la hoja, voy a estar primero sacando la cutícula, que es una capa cerosa que protege a las hojas. Y segundo, voy a poder estar haciendo una laceración en las células que después van a terminar produciendo una especie de machucón, como sería Claro. nosotros, que termina en un secado. Entonces, lo conveniente es no tocarlas o tratarlas con mucha suavidad. Yo prefiero muchas personas que las limpian con un algodón. Yo digo, no la limpie con algodón. Simplemente pulverice con agua a la misma temperatura que el agua, que el ambiente de las plantas. Bien, y ahí ya que nos tenemos que ir. El aerosol, el famoso brillo foliar, que viene con glicerina, aceites y todo. ¿Le ayuda, le hace bien En o ese tapa los caso, poros? no los tapa porque es parte de la misma, Está elaborado. Sí, pero no es que esté elaborado, sino que sí está elaborado con las mismas sustancias que